Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Pérez Novelo. Voy a explicarles función inversa parte 1, definición y obtención analítica de la inversa de una función. Vamos a comenzar con los antecedentes. Primero que nada tenemos que ver lo que son las relaciones. Todas las gráficas que nosotros hagamos en el plano cartesiano son relaciones matemáticas que dependen de dos variables. Va a haber una variable independiente que vamos a conocer de ahora en adelante como x y una variable dependiente que vamos a conocer como y. Hay que imaginarnos a la función como si fuera una caja negra en la cual se introduce una variable x y por algún mecanismo interno de operación de la caja que en este momento no conocemos, su salida produce una variable diferente y. El valor de esa y va a depender de quién es x y de cómo funciona o cómo opera esa caja negra. Esquematizando lo anterior, aquí tenemos nuestra caja negra que va a relacionar a las variables x y y. Esta caja negra va a hacer esa ecuación que relacione una variable con la otra. Quedamos que x iba a ser la variable independiente, mientras que y va a ser la variable dependiente, pues depende tanto del valor de x como de la función que se encuentra en esta caja negra. Por ende, podemos decir que este mecanismo interno está definido por la ecuación que relaciona la variable dependiente y con la variable independiente x, transformándola a la salida. Tomando los conceptos anteriores en cuenta y entendiendo lo que es una relación, ahora podemos definir una función. La función en matemáticas es un tipo específico de relación que tiene una característica específica. Para cada x o valores diferentes de x corresponde como salida una sola y. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Es decir, es imposible meter en esta caja negra un valor o más de x y obtener a la salida dos valores diferentes para y. En la relación, lo anterior sí es posible. Haciendo un esquema de lo anterior, podemos decir entonces que las relaciones se encuentran en este conjunto grande y dentro del conjunto de relaciones existen relaciones específicas que cumplen ciertas características que se van a llamar funciones. Estas funciones normalmente son representadas por la notación que nosotros ya conocemos, f de x. Ahora podemos ver lo anterior esquematizado. En una relación, para un solo valor de x, al someterlo a una ecuación que es nuestra caja negra, vamos a tener dos valores diferentes de y. Pronto lo veremos también gráficamente para que podamos terminar de comprender este concepto. Lo importante es que hagamos en nuestra cabeza esta relación. Un valor de x tiene como salida dos valores diferentes de y. Por otro lado, existen dos casos para las funciones. Una función 1 a 1, que más adelante definiremos, para la cual un valor de x, al ser sometido a una ecuación, solamente puede dar como resultado un valor de y. O bien, otro tipo de funciones, como por ejemplo las de grado par, donde dos valores diferentes de x, al ser sometidos a una ecuación, pueden dar un mismo valor de y. Ambos casos estamos hablando de funciones, tanto aquí como aquí. Lo importante para diferenciar la función de la relación es que la función tiene una sola salida, para y, mientras que la relación puede tener dos o más. Para poder distinguir gráficamente si estamos hablando de una relación o una función, tenemos la prueba de la línea vertical. Una función siempre va a pasar la prueba de la línea vertical, es decir, si se traza una línea vertical en cualquier punto de la gráfica, esta solo intersectará dicha gráfica una vez y no más. Si llegara a interceptarla más de una vez, entonces se trata de una relación. Es un poco como las cajas negras que veíamos. Si tenemos más de una salida y, se trata de una relación. Si hay una sola salida x, se trata de una función. A continuación podemos ver lo anterior de manera gráfica. En el caso de una relación dictada por la ecuación y cuadrada más x cuadrada es igual a 9, tenemos un círculo de radio 3, como vimos en Matemáticas 3. Esta relación no pasa la prueba de la línea vertical, puesto que si nosotros tomamos cualquier parte de ella al azar y trazamos una línea vertical, existe más de una intersección entre esa línea vertical y la relación.
Lo mismo sucedería si nosotros hacemos la prueba de la línea vertical, por ejemplo, aquí. Tenemos dos intersecciones diferentes. En cambio, si nosotros hacemos la prueba de la línea vertical para una función, como lo puede ser la función lineal dictada por la ecuación y igual a 3x más 5, podemos ver que no importa cuántas veces hagamos la prueba, aquí, aquí, acá o en cualquier otro lugar del dominio de esta gráfica, solo habrá una intersección. Por lo tanto, podemos decir que es una función. Lo mismo sucede con funciones de tipo cuadráticas, como y es igual a x cuadrada menos 2. Al hacer la prueba de la línea vertical, podemos ver que solo existe una intersección. No importa si lo hacemos ahí, si lo pasamos por el centro, solamente estamos intersectando una vez. De tal manera que yo puedo decir también que esto es una función. Dentro del mundo de las funciones también existen las funciones biunívocas o uno a uno. Estas son un tipo específico de funciones que, además de respetar el hecho de que para un mismo valor de x no puede haber valores diferentes de y, no permiten que para diferentes valores de x exista el mismo valor de y a la salida. Por ejemplo, una parábola no sería una función biunívoca. Vamos a graficarlo. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos la ecuación de una parábola con centro en el origen. Por lo tanto, la ecuación, de acuerdo a la parábola que graficamos, sería esta. Esta parábola no sería una función biunívoca porque nosotros tenemos para dos valores diferentes de x, x1 y x2, un único y mismo valor de y. A pesar de que una función cuadrática del tipo y igual a x cuadrada sí es una función, no es una función biunívoca. Por ende, para poder encontrar gráficamente si una función es o no biunívoca, vamos a tener otra prueba, que tiene que pasar adicionalmente a la prueba de la línea vertical. Esta es la prueba de la línea horizontal. Es decir, si se traza una línea horizontal en cualquier punto de la gráfica, esta solo intersectará dicha gráfica una vez y no más. Si llegara a interceptarla más de una vez, entonces, por ejemplo, podría tratarse de una función de grado par. Dicho lo anterior, ahora tenemos los siguientes conjuntos. Tenemos a las relaciones como el conjunto más grande. Dentro de ellas existen las funciones y dentro de esas funciones existe algo todavía más específico, que son las funciones uno a uno. A continuación demostramos lo anterior de manera gráfica. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una función lineal y igual a 3x más 5. Como podemos ver, esta función pasa la prueba de la línea vertical, intersectando solo una vez, y también la prueba de la línea horizontal, intersectando solo una vez. Por lo que puedo decir que es ambos una función y además uno a uno. Sin embargo, otro tipo de funciones como las cuadráticas, en este caso y igual a x cuadrada menos 2, a pesar de que pasan la prueba de la línea vertical, con una sola intersección y por ende sé que es una función y no una relación, no pasan la prueba de la línea horizontal, tenemos más de una intersección. Entonces, a pesar de ser función, esta no es una función uno a uno. Todo lo anterior es necesario para entender el concepto de funciones inversas. ¿Por qué? Porque para que una función pueda tener una función inversa es necesario que ésta sea una función biunívoca o uno a uno. Algunos ejemplos de funciones que tienen inversas son funciones con grado impar, como una línea, una función cúbica o de grado impar más alto, una función exponencial o logarítmica, que veremos más adelante en el curso, las raíces cuadradas o de grado 1 sobre 1 más 2n, es decir, cualquier x que esté elevada a la 1 medio, 1 cuarto, 1 sexto, 1 sobre un número par, o bien una función grado par con el dominio limitado de tal manera que pueda pasar ambas pruebas, la de la línea vertical y la de la horizontal. A continuación veremos algunos ejemplos. Cualquier función que no pase ambas pruebas no tiene inversa, y esto es muy importante, porque si se les pide, por ejemplo, encontrar la función inversa de una función que no pasa ambas pruebas, ustedes pueden decir, esto es una función
que no se puede obtener una inversa. Matemáticamente, la función inversa se denota como f a la menos 1 de x, en lugar de la notación que normalmente utilizamos, f de x. Ahora veamos la definición matemática de una función inversa. Esta lee, sea f de x una función con dominio A e imagen B. Entonces su función inversa, f a la menos 1 de x, tiene dominio B e imagen A, como se define a continuación. F inversa de y me va a dar como resultado x, mientras que f de x me da como resultado y. ¿Qué veo diferente entre este y este ejemplo? Lo único que existe diferente es que las x y las y han invertido su lugar. Esto va a ser cierto siempre. Abajo podemos ver en esta imagen lo que está sucediendo. El dominio de x se convierte en el rango de b y el rango de b se convierte en el dominio de x. Vamos a verlo en una gráfica. Aquí tenemos dos diferentes funciones, y igual a x menos 1 y su inversa, que es y igual a x más 1. No se preocupen, en unos momentos vamos a ver cómo obtener una inversa de una función a través del procedimiento analítico. Y igual a x más 1 es esta línea en la gráfica, y igual a x menos 1 es esta línea en la gráfica. Lo puedo saber fácilmente por el número más 1 que me está subiendo la función y igual a x una unidad. Entonces sé que a partir de esta intersección con el eje de las y, yo puedo graficar una línea con una pendiente de 1 sobre 1. Lo mismo acá, empezando en menos 1, puedo graficar una línea con pendiente de 1 sobre 1. Entonces, una función es la inversa de la otra. ¿Cómo voy a saber gráficamente que una función es inversa de la otra? Cuando las funciones tienen inversas, esa inversa va a estar reflejada sobre la línea y igual a x. Es como si tuviéramos una bisagra aquí y si esta función la estuviera yo escribiendo en un papel con tinta fresca, al cerrar ese papel sobre la bisagra me produciría su función inversa. Lo mismo de aquí hacia acá. Entonces yo puedo decir que esta función tiene como inversa a esta y esta función tiene como inversa a esta. Por último, antes de comenzar con los ejemplos, vamos a ver la composición de funciones. Además de la prueba de la línea vertical y horizontal, se puede determinar si una función es inversa de otra a través de un procedimiento algebraico conocido como composición de funciones, que matemáticamente se define de la siguiente manera. Sea f de x una función biunívoca con dominio A y rango B, la función inversa debe de satisfacer las siguientes propiedades de cancelación. La función inversa de f de x debe dar como resultado x para toda x en A, y la función de la función inversa de f de x debe dar como resultado x para toda x en b. Asimismo, cualquier función inversa de x que tenga estas ecuaciones es una función inversa de f de x. Pensemos un poco. Para poder entender una función inversa tenemos que entender el concepto de que el dominio de f de x se convierte en la imagen de f inversa de x y viceversa. Es decir, para obtener la inversa de manera analítica hace falta convertir todas las x en y todas las y en x y posteriormente despejar la variable y de la nueva función. A continuación lo vamos a hacer en los ejemplos. Gráficamente, sin embargo, esto implica que si tenemos, por ejemplo, un punto con las coordenadas 5,2 para f de x, en la función inversa esa misma coordenada tiene que aparecer invertida. Las y se convierten en x y las x se convierten en y. O viceversa, desde acá, lo que era y se convirtió en x y lo que era x se convirtió en y. Más adelante vamos a ver unos ejemplos más claros. Para comprobar que una función es inversa de otra, es decir, si el procedimiento que seguimos para encontrar la inversa de la función es correcto, entonces es necesario realizar la composición de funciones y obtener como resultado, al despejar, la variable independiente x. También veremos un ejemplo de esto más adelante. Por favor, no confundamos la función inversa con el inverso de una función. El inverso de una función o de un número se obtiene dividiendo a la unidad entre esta fracción o número. Por ejemplo, si yo tengo el número 5, su inverso es un quinto.
pero esto no tiene nada que ver con la función inversa de tal número. Si yo tengo que f de x es igual a x, el inverso de esta función es f de x es igual a 1 sobre x, la unidad sobre la variable. Pero lo anterior no tiene nada que ver con el concepto que estamos viendo, que son funciones inversas, no inversos de una función. Ahora comencemos a ver algunos ejemplos. Primero empecemos con la obtención analítica de una función inversa a partir de una función lineal o de grado impar. Entonces vamos a obtener la función inversa para f de x es igual a menos 3x más 1 de manera analítica y graficar ambas funciones en el mismo plano cartesiano para ver qué es lo que pasa. Vamos a comenzar. Primero, nosotros sabemos que f de x también lo llamamos y. Entonces voy a reescribir esto como y es igual a menos 3x más 1. Ahora, antes les decía, para encontrar la inversa tenemos que invertir las x y las y, porque el dominio y el rango se invierten con una función inversa. Entonces ahora voy a reescribir esto como x es igual a menos 3y más 1. Respeté todo lo demás, lo único que hice fue en donde había x escribí y en donde había y escribí x. Ahora hay que despejar esa y. Entonces yo voy a tener x menos 1 es igual a menos 3y. Despejando esto tengo que 3y es igual a menos x más 1. Y finalmente tengo que y es igual a menos 1/3 de x más 1/3. Para escribir propiamente esta notación, yo tengo que identificar mi función inversa como f menos 1 de x es igual a menos 1/3 de x más 1/3. Ahora tenemos gráficamente ambas funciones, f de x y f de menos x. Si recuerdan, la función inversa es el reflejo de la función en la línea y igual a x como si actuara como una bisagra. Entonces nosotros tenemos nuestra función original que va a estar aquí y vamos a encontrar su función inversa que va a estar acá en negro. ¿Cómo funciona este reflejo sobre, vamos a ponerle aquí, f menos 1 de x y f de x? Este reflejo sobre la línea y igual a x. Bueno, veamos. Aquí nosotros tenemos esta parte de la función que si actuara como una bisagra sobre el eje y igual a x, resultaría en esta parte de acá, y esta parte de la función que resultaría en esta de acá, o esta con esta y esta con esta. Esto se va a ver un poco más claro en los siguientes ejemplos. Ahora vamos a obtener de manera analítica una función inversa para una función cuadrático de grado par, pero con un dominio restringido, como podemos ver aquí. La función es f de x igual a x cuadrada más 4, restringiendo el dominio desde 0 hasta el infinito, o bien con otra notación que podemos utilizar, x es mayor a 0. Vamos a comenzar con esto. Todo el procedimiento es básicamente igual, solamente al final vamos a tener que tomar en cuenta esta restricción del dominio para hacer la gráfica y para restringir lo que va a ser el rango de nuestra función inversa. Entonces comenzamos por reescribir. Yo tengo y es igual a x cuadrada más 4. Invertimos variables. X es igual a y cuadrada más 4. Despejamos y cuadrada es igual a x menos 4. Y es igual a más menos la raíz cuadrada de x menos 4. Recuerden por favor que toda función cuadrática tiene dos resultados. Teorema fundamental del álgebra nos dice que tenemos el mismo número de resultados que el grado de la variable que estamos buscando. De ahí que salga este más menos. Finalmente puedo escribir que f menos 1 de x es igual a más menos la raíz cuadrada de x menos 4. Sin embargo, el dominio de f de x estaba restringido, lo cual me va a restringir ahora el rango de f menos 1 de x. Por lo tanto, este rango va a estar restringido de la misma manera, a y mayores o igual a 0. ¿Recuerdan esto que decíamos de intercambiar las x y las y? Bueno, entonces esto va a funcionar siempre y cuando el rango esté restringido. A continuación veremos el ejemplo gráfico. Pero antes, restringamos ese dominio sobre la función. Si mis y tienen que ser mayores a 0, esta parte es lo que corresponde a y, eso quiere decir que nada de lo que salga acá puede ser negativo. Entonces, este menos puede quedar excluido y finalmente yo escribo
f a la menos 1 de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 4. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Tanto esta función como esta función, y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí podemos ver la gráfica de una función cuadrática con dominio restringido. Esta función es nuestra cuadrática, x cuadrada más 4, la función original f de x, y esta es su inversa, que es la raíz cuadrada de x menos 4. Como podemos ver, nuevamente estamos reflejando sobre la línea y igual a x, y al hacer el reflejo de esto sobre esta bisagra, nos produce esto como resultado. Finalmente vamos a obtener la función inversa a partir de una función racional. Nosotros tenemos aquí una función racional, entonces vamos a obtener de manera analítica. Primero que nada, una función racional es una función 1 a 1, porque va a pasar tanto la prueba de la línea vertical como la prueba de la línea horizontal. Lo pueden comprobar ustedes mismos. Ahorita no vamos a ver eso, sino la solución del ejemplo. Vamos a reescribir y igual a 2 sobre x menos 1. Cambiamos variables, x es igual a 2 sobre y menos 1. Vamos a pasar este y menos 1 multiplicando a x para poder despejar y. Entonces tengo x por y menos 1 es igual a 2. Ahora esta x la paso dividiendo para poder despejar esa y. Y menos 1 es igual a 2 sobre x. Y finalmente y es igual a 1 más 2 sobre x. Finalmente puedo decir que f a la menos 1 de x es igual a 1 más 2 sobre x. Sin restricciones de dominio porque no se trata de una función cuadrática. Por favor, recordemos para graficar que esta función f de x, que es una función racional, tiene un grado mayor en el denominador, por lo tanto la asíntota horizontal va a ser 0 o cualquier número constante que esté aquí sumando. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 y una asíntota vertical en el valor restringido que viene de despejar esto a 0. X menos 1 es igual a 0, x es igual a 1. Va a ser nuestra asíntota vertical. Eso lo van a ver en la gráfica. Ahora, el mismo análisis aquí. Nuestro valor restringido, x no puede ser 0, por lo tanto nuestra asíntota vertical está en x es igual a 0. Y la asíntota horizontal va a estar en este término constante. Como pueden ver, aquí teníamos asíntota vertical, x es igual a 1, que se va a convertir en nuestra asíntota horizontal, que ahora vamos a tener en 1. Y la asíntota horizontal, aquí arriba en f de x, que era 0, ahora va a pasar a ser la asíntota vertical en nuestra función f menos 1 de x. Ahora podemos ver gráficamente las funciones. Primero, tenemos nuestra función original con una asíntota horizontal en x es igual a, en y es igual a 0. Esta va a ser mi función original y tenía una asíntota vertical en x igual a 1, que podemos ver aquí. Esto es f de x. Su función inversa va a ser el reflejo de esta parte aquí y de esta parte acá, y lo mismo abajo. Nos va a producir este reflejo sobre la línea y igual a x. Por último, vamos a ver la composición de funciones. Vamos a comprobar que esta función tiene como inversa a esta otra función, que es el procedimiento que hicimos en el ejercicio 1. Para hacer eso, nosotros vamos a meter los valores de f de x en la función inversa y tenemos que ver que eso nos dé x, y posteriormente vamos a hacerlo al revés, metiendo en la función original a la función inversa. Entonces, esta notación, aunque parece un poco difícil, no lo es. Simplemente me está diciendo, toma a la función inversa, que es esta que está aquí arriba. ¿No? Función inversa, esta de aquí arriba. Y en vez de poner adentro x para que sea f de x, sustituye todo el valor de f de x, es decir, todo lo que está acá. Entonces pongo menos un tercio, que es el mismo menos un tercio que veo aquí, y en vez de escribir x como está allá arriba, ¿qué voy a escribir? Todo lo que tenía originalmente f de x, más un tercio, que lo respeto porque eso viene de f menos 1 de x.
Y lo único que tengo que hacer es un poco de álgebra aquí para poder demostrar que el procedimiento es correcto. A continuación podemos ver la solución de este procedimiento. Al simplificar, nosotros tenemos un tercio multiplicando tanto a menos 3x como a 1, de tal manera que este 3 y este 3 se van, este menos con este menos hacen un más, me queda x solito, y tengo menos un tercio más un tercio que son 0, comprobando que la composición me da x y por lo tanto puedo decir que f inversa de x es la inversa de f de x. Finalmente podemos hacer la otra composición, ahora metiendo a la función inversa dentro de la función original. Esto me va a producir lo siguiente, menos 3 que es parte de la función original, en vez de escribir x escribo todo lo que era f menos 1 de x más 1. Haciendo un poco de álgebra distribuyo ese 3, entonces aquí menos y menos es más, 3 y 3 se eliminan, tengo x y aquí tengo menos 1 más 1. Finalmente esto es x, lo que nos asegura que f de x tiene como inversa a f inversa de x. Muchas gracias por ver este primer tutorial de las funciones inversas. Mi nombre es Rodrigo Pérez Novelo. Les dejo mi correo electrónico para que puedan contactarme. ronovelo@itesm.mx. Muchas gracias por su atención.